Hola, buenas tardes. El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha venido desarrollando una serie de pláticas impartidas por los investigadores agremiados en las que busca difundir qué es lo que hacen los investigadores del INAH, cómo esta labor se vincula con la sociedad y cómo esta labor redunda en la protección, investigación, difusión, conservación del patrimonio cultural, tanto material como del inmaterial. En esta ocasión está tras de cámaras Daniel Ruiz Cancino, yo soy María Gracia Castillo, miembro de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato, y nos acompaña como ponente Blanca Lilia Martínez de León Mármol. Ella es antropóloga física, maestra en antropología y candidata a doctora en antropología por la UNAM. Es investigadora en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesora del núcleo académico básico de la maestría en Antropología Física en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde labora de tiempo completo. Ha sido docente en la Universidad Veracruzana y en la Escuela Nacional de Antropología. Fue secretaria académica de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y participó en el diseño de sus programas y planes de estudio. Desarrolla proyectos de investigación sobre evolución y ecología humana en temas relacionados con las condiciones de vida, problemáticas medioambientales y respuestas adaptativas en grupos humanos contemporáneos y del pasado. Pertenece a la red de investigación La Población del Norte de México y a la Asociación Mexicana de Antropología Biológica. Es titular de los proyectos de investigación Variabilidad morfológica y procesos microevolutivos de las poblaciones más antiguas de México provenientes de distintos horizontes ecológicos y otro proyecto titulado Estrategias adaptativas de las poblaciones humanas ante problemáticas y cambios medioambientales. Blanca ha titulado la charla que nos compartirá con una pregunta: ¿cómo respondemos ante los cambios y problemas medioambientales? Blanca, dinos cómo respondemos. Muchas gracias, María, y muchas gracias, Daniel, y a los compañeros del Comité Ejecutivo del Sindicato por la invitación. Y les agradezco mucho el espacio, porque creo que estos espacios son bien importantes, no solamente en la pandemia, ¿no?, en este momento que estamos todos a distancia, sino creo que es una labor que se debe de hacer constante para, pues, uno, enterarnos de nuestros compañeros qué es lo que hacen y dar al público en general, pues, una idea de lo que hacen los antropólogos y cuál es la importancia de la investigación y del quehacer antropológico, ¿no?, porque luego se desconoce. Entonces, muchísimas gracias, yo estoy muy contenta de que me inviten y me voy a permitir compartirles la pantalla. Les voy a presentar este PowerPoint un poco tratando de responder a esta pregunta, ¿no?, de cómo respondemos ante cambios y problemáticas ambientales. Bueno, la respuesta en realidad es pues es muy sencilla, ¿no? Muy sencilla en algún sentido. ¿Cómo respondemos? Pues respondemos de muchas formas, ¿no? De diversas formas y muy variadas, pues, ¿no? Esa sería como la respuesta, pues, sencilla e inmediata, ¿no? Pero siempre lo que se vuelve como a primera vista como muy sencillo, pues resulta un tanto complejo, y sobre todo nosotros como antropólogos que nos encanta estar escarbando y moviéndole, ¿no?, a las respuestas, pues, ¿no? En realidad, sí, las respuestas a esa pregunta van en distintos órdenes. Primero, porque los cambios ambientales son distintos. O sea, hay distintos cambios ambientales, ¿no? O sea, hay cambios ambientales que se dan de manera natural, ¿no?, a lo largo de la historia geológica, y que nosotros respondemos también a esos cambios. Y también hay cambios que son inducidos por el ser humano, ¿no? Y esos cambios también son cambios de otro orden, y además son cambios generalmente muy acelerados, ¿no? Y también respondemos a esos cambios. Y justo también estos cambios ambientales, pues también se dan en distintas escalas de tiempo, ¿no? O sea, escalas de tiempo geológico y escalas de tiempo ecológico. Entonces, las respuestas, por lo tanto, pues son muy diversas, y además en el ser humano nuestras respuestas responden a distintas dimensiones y distintas esferas que están conectadas, ¿no? Y esas respuestas van del tipo y del orden que son tanto respuestas biológicas como respuestas culturales como respuestas sociales. Entonces, las respuestas se vuelven muy, muy diversas. Y sobre todo, que en estas dimensiones, es que también hay que considerar que las respuestas humanas también están relacionadas a distintas realidades, ¿no? A realidades diversas, tanto biológicas, o sea, como grupos humanos biológicos que somos, esta diversidad biológica que tenemos como especie,
Y a la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural, social y económica que tenemos también, ¿no? Entonces, muchas de las respuestas humanas ante distintos cambios, pues son de distinto orden. Esto hace que la respuesta pues sea un poquito más compleja que a muchas formas, ¿no? También hay que considerar que muchas de estas respuestas que se dan, que nosotros damos a estas presiones o estos cambios ambientales en distinto orden, tienen siempre un impacto, ¿no? O sea, siempre tienen una consecuencia. Cualquier acto que nosotros hagamos, ¿no? Cualquier acción que nosotros tomemos, siempre va a tener una consecuencia. Esa consecuencia o este impacto puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, una de los intereses personales de estudio es justo entender cómo estos cambios y estas problemáticas medioambientales, principalmente la escasez de recursos que vivimos en la actualidad muy fuerte, afectan la vida del ser humano, ¿no? Ese es un interés personal que siempre he tenido y yo creo que los intereses personales siempre marcan como tu línea, ¿no? O sea, como te van definiendo como investigador, como profesionista, ¿no? Y sobre todo es de que también mucho del interés es desde mi disciplina, obviamente, ¿no? Desde la formación, o sea, ¿por qué estudiar estas cosas? Bueno, estudiar estas cosas, primero, claro, la importancia y el interés personal que tengo, pero sobre todo porque la antropología física en esencia lo que trata de hacer es identificar cómo estos patrones de interacción que tenemos todos los seres humanos con la naturaleza, con el entorno, ¿no? ¿Para qué? Para poder comprender cómo nos hemos adaptado en distintas formas a distintos ambientes, distintos entornos, distintos tiempos. Es como una de las cosas que el antropólogo físico hace. Y entendiendo que esta interacción se da en estas dimensiones como tan complejas. Somos un ser pues muy complejo con distintas dimensiones que las respuestas están interrelacionadas, pues, ¿no? Entonces, no solamente el interés de estudiar estas cosas va en el orden de lo académico, ¿no? Siempre pensamos que lo que hacemos es por un tanto egoísta, ¿no? Como nosotros como investigadores de es lo que me gusta y qué padre lo hago, o es lo que la institución marca, o es lo que mi disciplina marca, ¿no? Creo que también el interés es un interés que nos corresponde a todos como sociedad, ¿no? O sea, y que además tiene un impacto fuerte dentro de los grupos sociales a los que estamos estudiando. ¿Por qué? Bueno, lo vivimos hoy, ¿no? O sea, lo vivimos todo el tiempo, pero en realidad creo que ahora, con esta situación de la pandemia, nos hemos hecho un tanto conscientes de estas problemáticas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es de que justo estos temas de estudiar las problemáticas ambientales es un tema actual, ¿no? O sea, es un tema evidente actual y además de urgente atención, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos con nuestro medio ambiente va a impactar completamente en la vida del ser humano, ¿no? De todos los grupos humanos. O sea, no podemos escapar a nuestra realidad en la naturaleza, vivir en el entorno. Y a mí lo que me interesa, o sea, esta vida del ser humano en muchas dimensiones, en muchos rubros, a mí realmente lo que me interesa es enfocarme un poco en el impacto sobre la salud, ¿no? Sobre todo de los grupos humanos. Cuando vivimos esta situación de la pandemia, pues, claro, un poco de las explicaciones y las teorías o bueno, de los estudios, ya nos habían advertido muchas veces muchos estudios, pero pues luego no se pone mucha atención, sobre todo porque involucran muchos intereses en distintos órdenes, es que los cambios ambientales, o sea, la deforestación, la contaminación, han hecho un fuerte impacto en los servicios ecosistémicos, sobre todo en todos los ecosistemas, en la vida y salud de todos los organismos vivos, incluyéndonos nosotros, ¿no? Y es por eso que estas enfermedades emergentes, sobre todo infecciosas, se van a volver cada vez más comunes, pues, ¿no? Entonces, en realidad es un tema que tiene un impacto muy fuerte y una atención completamente urgente, pues, ¿no? ¿Qué es un poco la idea de estudiar estos temas? Es pensar que desde esta perspectiva de entender la salud humana, hay que entender que los ecosistemas nosotros como parte del ecosistema formamos parte de estas interacciones con otros organismos y que la salud del ambiente está relacionada con la salud animal y con la salud humana. O sea, es decir, es entender la salud, el concepto de salud, como una sola salud, pues, ¿no? O sea, no nada más entender enfermedades que nos atañen a nosotros o a otras especies, sin entender que todo está conectado, ¿no? Entonces, es un poco este interés que se va haciendo un poquito cada vez más complicado, pues, ¿no? El panorama. Y sobre todo, bueno, la base es entender, ¿no? Entender por qué están pasando estas enfermedades, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo responden los grupos humanos, de qué se enferman distinto, ¿no? O sea, qué acceso a los servicios se tiene y demás. También la importancia es, si uno logra entender estas diversidades de respuestas,
entonces también tenemos que entender que las estrategias de atención que se dan en distintos niveles ante estos cambios o estas problemáticas ambientales deben de tener esta perspectiva biocultural, ¿no? Es decir, tiene que estar contemplando distintas realidades humanas, tanto biológicas, ¿no? O sea, y creo que lo hemos visto un poco con esta pandemia, que hemos visto artículos, ¿no? Y notas que te dicen, es que hay distintos tipos inmunológicos, ¿no? Y los distintos tipos de sangre, ¿no? A quién ataca más el bicho, ¿no? Y cosas así. Pero no solamente estas realidades, estas diversidades biológicas impactan, pues, ¿no? En nuestras respuestas, en qué tanto nos enfermamos o qué tanta probabilidad de muerte tenemos ante una enfermedad, por ejemplo, sino que también hay muchas diversidades y realidades sociales, ¿no? Aquí, ¿qué quiero decir con esto? Es que las estrategias de atención ante estas problemáticas que constantemente nos estamos enfrentando y que cada vez van a estar más frecuentes y más aceleradas, es que también hay que entender las desigualdades sociales, ¿no? Los estados de pobreza, la exposición a contaminantes, los estados de urbanización, o sea, cómo son las condiciones de vida de todas las poblaciones, ¿no? El acceso a la educación, a los servicios. ¿Por qué? Porque todas estas realidades van a marcar el impacto que se tiene a un cambio o una problemática y el nivel de respuesta que se puede llegar a tener, ¿no? A mí, como bien dice María, pues claro, me interesan estas problemáticas, pero mi línea de estudio y área de estudio es la ecología y la evolución humana. Y en realidad, o sea, los antropólogos físicos luego tenemos como el estigma de que vemos huesos, ¿no? Nada más, o algo, ¿no? O vemos cuestiones a lo mejor de somatología, ¿no? Medimos el cuerpo, ¿no? Para ver estados de salud o cosas así. Y es cierto, ¿no? O sea, claro que hacemos eso. Pero luego tenemos como esta división de, no, bueno, él estudia vivos y estudia muertos, ¿no? O poblaciones del pasado o poblaciones del presente. En realidad creo que lo que estudiamos son grupos humanos y yo estudio, por lo menos mi enfoque es que les estaba comentando, esta interacción, pues, ¿no? Esta interacción, estas respuestas. Y desde esta perspectiva, desde la ecología y la evolución humana, pues en realidad yo estudio tanto grupos del pasado como grupos del presente. Esto hace, y en este mismo enfoque, ¿no? O sea, viendo y comprendiendo esa interacción y estas adaptaciones. Esto hace que, dependiendo del grupo que estás estudiando, o sea, los del pasado o los del presente, pues claro que tus metodologías y tus enfoques son distintos, ¿no? Cuando yo estudio, por ejemplo, grupos del pasado, me enfoco sobre todo a caracteres y adaptaciones morfológicas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago? Bueno, veo diversidades características tanto morfoscópicamente, o sea, la forma, ¿no? O medir las formas, pues, ¿no? Para ver diversidades entre los grupos humanos. Y esas diversidades es ver qué relación tienen con los distintos ambientes en los que se presentaron esos grupos, pues, ¿no? Entonces sería como un tipo de nivel de una respuesta un poco más biológica, pues, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, que tienes como estos amortiguadores culturales, ¿no? Que hacen que no tengas tal vez una respuesta tan profunda biológica o a lo mejor aceleran ciertas respuestas, ¿no? Y por otra parte, también estudio grupos del presente, grupos contemporáneos. La forma de acceder a ellos, como soy antropóloga, ¿no? Son herramientas etnográficas sobre todo, ¿no? O sea, no exclusivamente, pero sobre todo es el trabajo etnográfico, ¿no? Entonces, por una parte, el interés y el tema es el mismo, ¿no? Pero el abordaje es distinto, pues, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hablarles hoy es un poco el trabajo que he hecho con grupos, sobre todo contemporáneos, ¿no? Ya habrá momento en algún lugar de hablarles de los grupos del pasado, ¿no? Esto hace cuando se estudian estas interacciones, tanto del pasado como del presente, pues claro, yo les decía, se hace a través de distintas perspectivas, ¿no? ¿Qué observas? ¿Cómo lo observas? Entonces eso hace que utilices un montón de herramientas y metodologías distintas para abordar un tema, ¿no? Sobre todo, un poco lo que les estaba tratando de decir hace rato, es que es un tema muy complejo, ¿no? Y que tiene como muchas aristas y como muchas perspectivas de dónde abordar. Pero las herramientas, justo porque tiene como muchas perspectivas, pues las herramientas también se diversifican, ¿no? ¿Qué se utilizan? Bueno, se utilizan tanto sistemas de información geográfica o herramientas de la antropología virtual, por ejemplo, morfométricas. Se utilizan metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? Y además es que se necesita el diálogo con otras disciplinas y otras áreas, ¿no? O sea, eso es fundamental, pues, ¿no? Uno como antropólogo
yo creo que no somos todólogos, ¿no? O sea, por más que nos encante ver de todo, pues, ¿no? Pero creo que una de las ventajas que tenemos en nuestra formación es que si vemos como un panorama completo e integral, ¿no? Entonces tenemos como esta cualidad, incluso también tenemos que desarrollarla, porque tampoco es que nacemos con ella, como de tratar de cruzar, ¿no? O sea, ver los cruces, pues, entre las disciplinas. Bueno, entonces creo que lo que tenemos mucho como antropólogos es esta cualidad de ver como los cruces entre las áreas, ¿no? Entre las disciplinas. Entonces, un poco, como no somos todólogos, un poco nuestra labor se enfoca también en cómo coordinar, ¿no? O sea, generar estas preguntas, ver este panorama como complejo del fenómeno humano y tratar de coordinar, ¿no? Estas distintas disciplinas, cómo pueden dialogar y cómo se van complementando. Entonces, claro, el trabajo que hago principalmente es interdisciplinario, donde se retoman herramientas, metodologías, preguntas, marcos teóricos y demás de la antropología, de la demografía, ¿no? De la ecología, de la epidemiología, la arqueología, ¿no? Geología, economía, política y un montón, ¿no? Pero como les comentaba, un poco para ejemplificar esto y explicarles o mostrarles un tanto de mi labor de investigación en el instituto en los últimos años, es esta investigación que se ha realizado en poblaciones contemporáneas, ¿no? en grupos humanos contemporáneos. Y el proyecto es muy lindo porque el proyecto surge desde un proyecto de investigación formativa que se realizó en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Es decir, mi línea de interés es la ecología y la evolución humana, pero la escuela en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, cuando yo era profesor de tiempo completo en ese momento, pues abrí un proyecto de investigación formativa con estas líneas. Y gran parte del interés creo que es muy importante nosotros como investigadores, es pues, obviamente nuestra labor docente, sobre todo porque, pues claro que vivimos en un tiempo donde tal vez los campos laborales clásicos de la antropología, ¿no? O sea, clásicos me refiero del siglo pasado, ¿no? Prácticamente, y del antepasado, pues ya no es que no sean funcionales, siguen siendo funcionales, pero se han diversificado, ¿no? Y creo que a la par de que nosotros estamos formando estos cuadros, pues tenemos que abrir esa diversificación en qué puede trabajar un antropólogo, los futuros antropólogos que pueden trabajar, ¿no? Los antropólogos de ahora y del futuro, ¿en qué pueden trabajar? Y creo que justo estas temáticas son muy importantes, son de interés actual, pero además también es un campo que si bien responde mucho a la labor del antropólogo y del antropólogo físico, sobre todo, ha estado un tanto olvidado por el antropólogo físico. O sea, como que no hay muchos antropólogos, sí hay, ¿no? O sea, digo, hay un chorro de compañeros que se dedican a la ecología humana y demás, pero no es el fuerte, no hay tantos, ¿no? Y creo que es un área de acción y de interés importante, contemporáneo, y además a futuro creo que sí es un campo laboral fuerte, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea de abrir este proyecto de investigación formativa, o sea, crear cuadros e ir abriendo una línea de investigación, una línea de acción, ¿no? En esta formación de antropólogos, sobre todo del norte de México, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en ese proyecto? La primera es, claro, en estos proyectos de investigación formativa se les enseña a los estudiantes a plantear objetivos de investigación, ¿no? En acción, pues hacer la investigación en acción. Entonces, el primer momento era ir a una comunidad, ¿no? E identificar, en primer momento, identificar problemáticas ambientales que vivía esa comunidad, ver las condiciones de vida de la comunidad, o sea, es decir, qué comían, cómo vivían, los servicios que tenían, ¿no? Y demás, y ver el estado de salud general de la comunidad y tratar de hacer como una conexión entre estos factores, pues, ¿no? Entonces, claro, se vuelve como un campo exploratorio en donde los estudiantes adquieren herramientas y además generan un campo como para generar preguntas, ¿no? A posteriori. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a esta comunidad que se llama Chametla, está en el municipio del Rosario, en el sur de Sinaloa, y sobre todo, bueno, los compañeros de Lina de Sinaloa invitaron a otro grupo de compañeros de estudiantes a hacer este trabajo de excavación, ¿no? Ahí en Chametla, porque tenían un proyecto.
Y bueno, yo fui de pegoste, dije, bueno, pues ustedes excavan y pues yo voy a llevar a mis alumnos pues a que platiquen con la gente, porque hay veces, digo, yo he hecho trabajo arqueológico y hay veces que luego vamos a excavar y pues luego ni conocemos a la gente, lo conocemos pues así, pero no sabemos bien la comunidad, qué pasa, ¿no? Con la comunidad. Entonces, y también el interés también personal, ¿no? De ir a esos lugares, es porque los ecosistemas de humedales costeros tienen una gran importancia biológica y de servicios para los seres humanos. Y se han hecho muchos estudios sobre las condiciones de salud en estos ecosistemas, ¿no? En los humedales, en los manglares, ¿no? Y demás, de las condiciones de salud del ecosistema, pero no tanto de las condiciones de salud de las poblaciones que habitan esos ecosistemas, pues, ¿no? Y creo que entender a estas comunidades que habitan estos ecosistemas de gran importancia para toda la humanidad, porque no nada más es como la importancia para la gente que vive ahí, ¿no? Sino que ofrecen servicios para todos, pues, ¿no? Entonces era como una gran oportunidad, ¿no? Ir justo a un humedal costero, ¿no? Y a una comunidad rural, que es una comunidad pequeña, ¿no? Y que podría, a lo mejor, uno inocentemente dices, bueno, pues es pequeña, pues puede ser como más, puede entender la realidad más rápido, pues no, claro que no, pero no es lo mismo trabajar en una comunidad rural que en una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Que se vuelve como un poco más, las dinámicas se vuelven un poco más complejas, ¿no? Entonces, el estudio, bueno, surge de parte de este proyecto de investigación formativa, luego se corta y yo lo continúo, ¿no? Como un proyecto de investigación un poco más estructurado, más formal, más guiado y demás, pero en Chametla, ¿no? Lo que observamos, primero la comunidad rural es las principales actividades que tiene son la pesca ribereña o pesca artesanal, sobre todo de camarón, digo también pescan escama, pescado, pero sobre todo de camarón, y la agricultura, ¿no? O sea, es un grupo de pescadores agricultores, pues, ¿no? Es interesante este lugar porque además de que la zona es chica, pues, ¿no? Es bonita y demás, también está localizada en el límite norte de la reserva de las marismas nacionales, ¿no? O sea, en realidad forma parte del ecosistema de las marismas nacionales, ¿no? Pero en la parte de Sinaloa. Entonces, en este trabajo de campo, en un primer momento, cuando fuimos con los estudiantes y demás, pues, ¿qué es lo que vimos? Pues claro, ¿no? Que hay muchas problemáticas ambientales, pues como en todas partes, ¿no? Y esto era importante, o es importante retomar la perspectiva desde la población, ¿no? Es decir, somos antropólogos y uno va leído, ¿no? Y sabes más o menos a qué te vas a afrontar, pero una cualidad del trabajo antropológico es darle voz, ¿no? O sea, darle voz a la población, pues, ¿no? O sea, entender la realidad desde la perspectiva de la población. Entonces, lo que vimos es, pues sí, muchas problemáticas ambientales, entre ellas el manejo de residuos sólidos urbanos, ¿no? Los sistemas de riego, las problemáticas en el sistema de riego, el uso de fertilizantes, ¿no? Problemas con la mosca de la fruta, por ejemplo, en las zonas de cultivo, la falta de drenaje o las problemáticas que hay en el drenaje, ¿no? Tratamientos de agua, si tenían o no el tratamiento de agua y si era suficiente, y la baja en la pesca, entre un montón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, en qué nos empezamos? Habiendo tanto, pues tienes que enfocarte en algo, ¿no? Si no te acabas volviendo completamente loco, ¿no? Entonces necesitas como pues una puerta de acceso para poder entender y ir construyendo esta gran complejidad de una sociedad. Pero ¿cómo estudiamos esta relación entre el medio ambiente y el ser humano? Bueno, este modelo, que es un modelo muy sencillo y muy general, es tomado desde la ecología humana, ¿no? Y el modelo lo que te dice es, para poder entender esta relación, esta interacción entre el medio ambiente y el ser humano, hay que fijarnos en los servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, es decir, por una parte, muy simplificado, tenemos un ecosistema, un sistema ecológico, ¿no? Y un sistema social. ¿Cuál es la interacción entre ellos? Los servicios ecosistémicos, ¿no? Que serían como todos estos recursos o servicios que ofrecen los ecosistemas para el bienestar y la vida de los grupos humanos, ¿no? De las sociedades, pues, ¿no? Y en esta interacción de estos servicios, es decir, el ecosistema, en este caso la marisma o el ecosistema costero en donde pescan, ofrecen servicios de provisión, ¿no? Sobre todo el alimento, ¿no? Por ejemplo, para enfocarnos en la actividad pesquera, pues, ¿no?
Y esos servicios, cuando los están aprovechando, pues claro, tienen un impacto en el sistema social, ¿no? Pero además las actividades que se generan a través de ya sea la pesca o la vida cotidiana, pues también tienen un impacto en el ecosistema, pues, ¿no? Entonces es una relación, es una interacción entre ellos, pues, ¿no? Es decir, nosotros tomamos recursos o energía, materia de los ecosistemas y la regresamos, ¿no? Y la regresamos generalmente a través de desechos, por ejemplo, ¿no? Y esos desechos, pues muchas veces el mismo ecosistema los asimila, ¿no? Cuando están como en equilibrio o en una relación como de salud, ¿no? Como una buena salud, ¿no? Entre ellos, pues generalmente esos desechos los asimila el ecosistema y así sucesivamente. Pero generalmente cuando se rompe ese equilibrio, pues hay una saturación, por ejemplo, entonces de los desechos y los ecosistemas empiezan a tener un mal estado de salud, ¿no? Por tanto, van a proveer servicios que no tienen una adecuada calidad para la vida, ¿no? De las comunidades o de la sociedad que los aprovechan. Y la idea de fijarse en qué observar del sistema social, bueno, si la relación era la pesca, vamos a observar el grupo de pescadores, pues, ¿no? ¿Y qué vamos a observar de ellos? Pues las condiciones de vida, ¿no? O sea, cómo viven, pues, ¿no? ¿Y qué de las condiciones de vida? Sobre todo, enfocarnos en el estado de salud, ¿no? Es decir, tienes un panorama muy complejo de entender esta interacción y luego tienes que ir como delimitando, porque si no, pues, te pierdes, ¿no? Entre tanta cosa. Entonces, ¿qué vimos de esta pesca en Chametla y cuáles son estas problemáticas? Bueno, preguntándole a la población, como ya les había comentado, la principal pesca que se hace no es una pesca a gran escala, ¿no? O sea, los pescadores en realidad son pescadores artesanales, sobre todo en el sistema costero lagunar, ¿no? En donde en realidad pescan. Y ahí en la marisma, donde pescan el camarón, tienen un sistema, un arte de pesca que se hace con tapos, ¿no? O sea, este sistema de tapos es como un tipo de encierro, pues, ¿no? En la temporada de pesca, estos ponen, ay Dios, no sé dónde está acá está. Ponen como estos bejucos, ¿no? Y encierran la laguna, entonces ahí se va quedando todo el camarón, entonces pueden ir pescando más o menos. Digo, es un poco más complicado que eso, pero más o menos así es, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a la población qué problemáticas tenían en la pesca y sobre todo en la marisma, o sea, en la pesca de camarón, porque si ustedes recordarán o sabrán que Sinaloa es de los primeros productores pesqueros, pues, ¿no? O sea, la pesca en Sinaloa y de producción de camarón, ¿no? Es una actividad económica muy importante, ¿no? O sea, en la región, pero también en todo el estado, pues, ¿no? Y a nivel de la nación, pues, ¿no? Entonces, ha habido muchos programas para fomentar la pesca, ¿no? O sea, como es una actividad que sustenta muchísima, y lo ha hecho a lo largo del tiempo, ¿no? A muchas comunidades, pues, ¿no? Entonces, sí es una actividad muy importante, sobre todo, sí a nivel económico, pero también a nivel social, ¿no? Y cultural, o sea, cómo se estructura la sociedad a través y a lo largo de la pesca, influye mucho en las condiciones y en el estilo de vida, pues, ¿no? Y en la salud de la gente, ¿no? Pero bueno, cuando le preguntamos a la población cuál era la principal problemática que se tenía ahí en la marisma, nos decían que era la seca, ¿no? Que la marisma se estaba secando. Y que esa seca se debía, para ellos, a unas escolleras y a la presencia de una granja de camarón particular que había en la marisma. Bueno, que hay, ¿no? Todavía hay en la laguna. Entonces, y ellos dicen que esas problemáticas, o sea, que se seque y la presencia de camarón y demás, pues incidían directamente en la baja de la producción de camarón. O sea, que en los últimos 10 años se ha visto una constante baja en el producto, ¿no? Y obviamente eso impacta fuertemente en la actividad económica de la gente, pues, ¿no? Y en la vida. Entonces, ¿qué son estas escolleras? Bueno, las escolleras, de estas a las que refiere la población, se construyeron en los 90s. Chametla, no sé si ven el cursor, supongo que sí, espero que sí. Chametla está ubicada, es esta manchita, ¿no? Bueno, no, en realidad es la granja Camarón, pero Chametla está más o menos ubicado en este lugar, ¿no? Aquí se ve. Aquí hay un cerrito, Chametla, y este es un río, que es el río Baluarte, es uno de los principales ríos y importantes del sur de Sinaloa, ¿no? En este río, el río desemboca
y es una bocabarra, ¿no? O sea, es una bocabarra natural, o sea, el río tiene una barra de arena de forma natural, pero cuando es temporada de altas, ¿no? O sea, está abierta, pues, la boca. Pero hay veces que cuando está bajo el nivel del agua del río, pues entonces aflora más esa barra, pues, ¿no? Natural de la boca. Y aquí, esto que se ve aquí es la laguna, una de las lagunas en donde pesca la comunidad de Chametla. Están organizados por cooperativas, tienen zonas de pesca y demás. Entonces aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, en los años 90, lo que hicieron fue construir unas escolleras, que son estas como brazos de piedras, ¿no? Y esas escolleras son obras, pues, obviamente fue una obra y un proyecto a nivel federal, ¿no? Para impulsar la pesca, ¿no? Pero se construyen, como muchos de los proyectos y decisiones que se toman y que afectan a las comunidades, sobre todo de pescadores, a todas, pues sobre todo a las de pescadores, es que no involucran a las poblaciones en la toma de decisión, ¿no? Es decir, pues agarran y, bueno, vamos, y lo que cuenta la gente es de que de repente iban, pues veían nada más cómo pasaban las piedrotas, ¿no? Y preguntan, no, que unas escolleras y que va a traer muchas ventajas y la pesca y todo va a ser maravilloso, y ya, ¿no? Pero lo que se vio es de que estas escolleras estarían marcadas con estas como rayitas, ¿no? O sea, rojas. O sea, construyeron dos, una a cada lado de la boca, o sea, del lado oeste y del lado este. Y lo que se vio es que en unos años, esto es un registro de al menos 10 años, más o menos, 8 o 10 años. Cambió, ¿no? Como que el paisaje debido a las escolleras. Primero, a los pocos años, una de las escolleras prácticamente se había desaparecido, o sea, quedaron unas cuantas piedritas, pues, ¿no? O sea, la idea de estas escolleras es un poco desviar el flujo, ¿no? Del agua, pues. Entonces, la idea era construir las escolleras como para que entrara más agua a la marisma, o sea, a la boca del río que permaneciera abierta casi todo el tiempo y que entrara más agua del mar, y con ello también el camarón para que hubiera mayor producción dentro de la marisma, pues, ¿no? Pero a los años una completamente se destruyó, ¿no? O sea, la oeste quedó tronada, o sea, esa es la colita que quedó, y esta del este se empezó a ir también deteriorando. O sea, esto es hasta el 2006, pero en la actualidad ya nada más queda como una punta, ¿no? Pero no nada más que se destruyeran las escolleras, sino que estas escolleras lo que hicieron es ir acumulando arena y mar, o sea, arena en donde no había, e ir corriendo el mar, pues, ¿no? O sea, el mar empezó a ganar terreno, y lo que empezó a pasar es que se empezó a llenar de arena, se empezaron a tapar las entradas hasta ese momento, o bueno, algunas naturales y algunas artificiales que se tenía para que entrara directamente el agua del mar. Este es un estero, ¿no? O sea, la laguna está como por acá, pero a través de este estero, o sea, si se fijan, aquí hay como unos bracitos o unas venitas en donde entra el agua. Entonces se fue acumulando, ¿no? de arena, y además se fue corriendo el mar. Entonces se perdió, se taparon, pasaron varias cosas, pero una es de que se taparon las entradas como naturales al estero de agua, ¿no? O sea, de mar, y la otra es de que desapareció este puntito, se lo comió el mar, ¿no? Este puntito era una zona de pesca muy importante en la comunidad porque era una zona muy productiva, pues, ¿no? Entonces, la gente te decía, pues es que no nos preguntaron, cuando las ponen, pues ya sabíamos que esto iba a pasar, que, tal vez no cómo, el impacto, pero ellos conocen, pues, o sea, cómo están las corrientes, cómo están las entradas, ¿no? Y esa es una de las grandes problemáticas de no ponerle atención a la gente, pues, ¿no? O sea, de no considerar, pues, la sabiduría y el conocimiento de las poblaciones que están directamente involucradas y empapadas con su medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, claro, pues uno cuando pregunta dice, ¿pero para qué las construyeron? Y ustedes dicen, pues no sé, ¿no? O sea, las pusieron y que iban a traer mejoras y todo muy padre, pero pues no pasó. Entonces, pues claro, uno pues chismoso, ¿no? Entonces va investigando cuál fue la idea de construir estas escolleras, ¿por qué, no? ¿Por qué hacerlas? Entonces, si las construyeron en los 90s, pero si bien las construyeron en los 90s, en realidad la zona es una zona productiva desde hace un montón y ha tenido un montón de intervenciones, ¿no? Un montón de obras, pues, ¿no? Y estas obras siempre han tenido esta lógica productiva, ¿no? O sea, es decir,
generar obras, o sea, ha habido, por ejemplo, un sistema de construcción de canales desde los 70s muy importante, o sea, o sea, hacer como, pues sí, ¿no? Hacer canales artificiales dentro de la marisma para que fluya el agua, ¿no? Desde los 70s, y todo ha tenido siempre esta lógica, obviamente, de aumentar la producción, ¿no? La producción pesquera, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es de que muchas de estas obras lo que fueron ocasionando a lo largo del tiempo es una carencia del flujo dentro de los sistemas, un exceso, un asolvamiento, ¿no? También un exceso de nutrientes, un exceso de contaminantes. Entonces, en realidad, las escolleras eran para contrarrestar algo que ya se traía, ¿no? De varios años, pues, ¿no? El efecto que tuvo, y es un poco a lo que me refiero al principio cuando decías que cualquier acción que nosotros tomemos siempre va a tener consecuencias, ¿no? Inmediatas, medianas o a largo plazo. Y muchas de las decisiones y estrategias que se tienen que tomar para afrontar la situación actual tienen que estar como proyectadas a esas consecuencias, pues, ¿no? Porque es lo que hemos estado viviendo, ¿no? O sea, el estado actual en el que vivimos nosotros, y esto es un reflejo pequeño, pero es un reflejo de la realidad. El estado actual en el que nosotros vivimos, ¿no? En la actualidad, pues, ¿no? Como seres humanos, pues es consecuencia de un montón de prácticas políticas, ¿no? Que se tienen de muchos años, pues, de intereses y demás. Entonces, siempre que se quiera y se tenga la disposición de hacer una estrategia que sea realmente funcional o que tenga el menor impacto, pues se tiene que prever, ¿no? O sea, se tendría que proyectar a mediano y a largo plazo, no nada más ver como la inmediatez, y además considerar a la gente, pues, ¿no? Y a las distintas realidades, pues, ¿no? Entonces, bueno, viendo esto y ya después, ¿no? O sea, con estas perspectivas evolutivas y ecológicas, ¿no? O sea, desde estos análisis un poco más académicos, pues, ¿no? Pues fuimos construyendo una serie de respuestas, ¿no? Es decir, si bien sabemos que las escolleras eran como o sea, no era la raíz de, ¿no? Sí era la problemática de la población inmediata, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues a lo mejor no te decían de los canales anteriores, pero bueno, tenemos que partir por algo, ¿no? Vamos a partir de las escolleras. Entonces, hacemos una como serie de respuestas, de rutas de respuestas, ¿no? Para entender un poco esta dinámica y de distintos tipos de respuestas. Entonces, si nosotros pensemos que tenemos como seres humanos, y simplificado, tenemos respuestas de orden cultural, ¿no? Y respuestas de orden biológico, o sea, viéndolo muy simplificado, pues, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay como un impacto o un estresor, los grupos humanos tenemos como una respuesta inmediata o la primera respuesta generalmente es cultural, ¿no? O sea, piénsenlo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O sea, la primera respuesta es vamos a aislarnos, ¿no? O sea, vamos a parar la economía, vamos a hacer esto, ¿no? Pero cuando esas respuestas culturales pueden amortiguar o pueden acelerar una respuesta biológica, ¿qué es lo que pasa? Pues, o sea, si la presión continúa, pues entonces a lo mejor hay una incidencia en las muertes, por ejemplo, en las enfermedades, ¿no? En cómo responde el organismo un poco. Entonces, habría como una respuesta ya de un orden más biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de las escolleras, pues vemos que las escolleras, el primer impacto que tienen, ¿no? Es que hay una baja en la biodiversidad de camarón, ¿no? Del producto. Pero además, no nada más es que impacte directamente a la sociedad humana, pues, ¿no? O sea, cualquier acción que nosotros tomamos, o sea, la agencia que tenemos nosotros como seres humanos y como constructores y modificadores de ecosistemas, ingenieros ecosistémicos, ¿no? Nos dicen, es que también impactamos en la eficacia biológica, en la sobrevivencia y en la vida de otros individuos, ¿no? De otras especies, pues, ¿no? O sea, no nada más es, pues nada más me toca a mí, no, le toca a todos, pues, ¿no? Y ese le toca a todos justo es lo que hace un impacto a largo plazo también, ¿no? A nosotros, pues, ¿no? Entonces, un poco la idea es que están estas escolleras, hay una baja de la biodiversidad, ¿no? Principalmente, y enfocándonos en el camarón, que es así que lo que le importa a la comunidad, ¿no? En un primer momento, pues, ¿no? Y eso genera ciertas respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras respuestas? Bueno, como están estas escolleras, empezaron a hacer, por ejemplo, canales, ¿no? Canales artificiales. O sea, es decir, cada año, antes de la temporada de la pesca, se tenía que abrir, o sea, se tenía que llevar maquinaria para abrir un canal artificial. Entonces lo abrían, entraba agua, ¿no? Pero pues cuando regresaba del mar, pues entonces lo tapaba. Entonces diario tenían que estar abriéndolo para que pudiera entrar, ¿no?
También, ¿qué pasa? Pues hay un incremento en la agricultura, por ejemplo, ¿no? O sea, en la actividad de la agricultura, pues como la pesca no deja, pues entonces hay que sacar dinero de algo, ¿no? Pues, ¿no? Entonces hay un incremento en las actividades agrícolas, hay migración, ¿no? O sea, ojo, yo cuando digo estas cosas, pues son directas como de las escolleras y de las problemáticas de la pesca, pero no necesariamente es que sea la única causa, pues, ¿no? Justo de repente regresamos a las otras diapositivas, a las primeras, ¿no? O sea, que es un problema tan complejo que lo vas desmenuzando para hacerlo como muy local y entender un poco la dinámica y luego se va complejizando otra vez, ¿no? Entonces, hay mayor migración, ¿no? Porque pues como la pesca no deja, pues entonces muchos jóvenes se van a otros lugares, sobre todo a zonas urbanas, y tener otras actividades, ya no se dedican tanto a la pesca, ¿no? O sea, generalmente los pescadores de ahí pues son gente ya grande, ¿no? O sea, bueno, muchos jóvenes ya no se dedican a la pesca. Y también hay, por ejemplo, hay un incremento en la pesca furtiva, ¿no? O sea, que muchos de los pescadores que están en las cooperativas, pues tratan de controlar esta pesca ilegal, pero pues es una presión que se tiene, entonces se cambian algunas artes de pesca de los pescadores ilegales o furtivos, ¿no? Y, por ejemplo, hay mayor saqueo que también impacta en la eficacia de la sobrevivencia y la biodiversidad, ¿no? O, por ejemplo, se utilizan unas artes de pesca que están prohibidas, como el uso de purina, por ejemplo, ¿no? O el uso de cianuro también, ¿no? Entonces, se utilizan como otras artes de pesca ilegales o prohibidas, porque son altamente contaminantes y demás, pero justo estas presiones hacen que la gente, pues, tenga que hacer algo, pues, ¿no? Para sobrevivir, pues, ¿no? Y esto mismo, o sea, por ejemplo, esta serie de respuestas, muchas más, ¿no? Pero esta serie de respuestas, pues también tienen consecuencias, y esas consecuencias sigue siendo el asolvamiento, ¿no? O sea, el envejecimiento del mismo sistema, la contaminación, ¿no? Entonces, y eso va a generar entonces que, si bien las escolleras, o sea, eso genera también una baja de la biodiversidad, pero también genera que haya como otras propuestas para ir modificando el ambiente, ¿no? Entonces, y bueno, otras cuestiones pues también pueden impactar en la parte biológica. Por ejemplo, la migración puede cambiar la estructura de la población, o la exposición a ciertos contaminantes pues también puede tener un riesgo en la sobrevivencia de la población, en incidencia de enfermedades y demás, ¿no? Entonces, perdón, la población, desde la perspectiva de la población, pues para ellos la principal amenaza en realidad es económica, ¿no? O sea, es como cuando uno le pregunta, pues hay problemáticas en la pesca, sí, pues son las escolleras. ¿Y en qué los afecta, no? O sea, los afecta en sus condiciones de vida, en su salud. Dicen, no, o sea, la principal amenaza es económica, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en riesgo el bienestar, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en este sistema un poco más complejo, donde todo está como relacionado, ¿no? Pues nos damos cuenta que la baja de producción, si bien para la población es inmediata y es la principal problemática que hay que solucionar, ¿no? No es la única situación que amenaza el bienestar de la población, pues, ¿no? Es decir, las poblaciones se están enfrentando todo el tiempo a distintos riesgos, o sea, todas las sociedades a riesgos que además son dinámicos y que se van construyendo por las mismas acciones que tomamos, pues, ¿no? Como para afrontar estas problemáticas, ¿no? O sea, es decir, hay una problemática, yo tomo una acción y genero otra condición, ¿no? Y esa condición, pues, tengo que tener otra estrategia, ¿no? Y así sucesivamente, pues. Pero además lo que es interesante de aquí y que va haciéndolo más complicado es que todas estas acciones pues no nada más son acciones de los sujetos o de los actores inmediatos, en este caso, por ejemplo, los pescadores, ¿no? O sea, no nada más son locales las problemáticas y las acciones, sino que están en distintos órdenes. O sea, ¿qué pasa a nivel? O sea, ellos, la toma de decisiones, ellos tienen cierto nivel de toma de decisión, pues, ¿no? Pero hay un montón de niveles de toma de decisión. O sea, lo vemos con las escolleras, por ejemplo, ¿no? En una obra federal a nadie le preguntó, lo hicieron y demás, y afecta a la población. Entonces, como, bueno, pues ahí, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Y pues claro, la población no son agentes estáticos, pues, ¿no? O sea, siempre hay respuestas. Pero los riesgos siempre van cambiando, pues, ¿no? Y estos riesgos, como van cambiando, puede tener un impacto a lo largo, a través de generaciones, pues, ¿no? Entonces, decíamos que la población para ellos, el primer impacto o el impacto directo es el económico, ¿no? O sea, ellos te dicen, pues es que no tenemos dinero, ¿no? Y demás. Claro, el impacto económico parecería, cuando le preguntamos si influye impacta en su estado de salud, o sea, es decir, las condiciones de la marisma, o sea, la contaminación que te refieren, bla, bla, bla,
si tiene algún efecto en su salud, ¿no? Y algunos, claro, te dicen, bueno, pues es que, o la actividad pesquera como tal, ¿no? Es decir, bueno, pues es que sí, luego nos enfermamos de la garganta, ¿no? O sea, porque estamos ahí, nos mojamos, nos secamos y demás. Pues, pero no, ¿no? El producto es bueno, o sea, no te hace como nada y demás, ¿no? Pero, digo, a reserva de ver estas cosas, ¿no? Para ellos no tiene un impacto directo. Pero si nosotros lo pensamos, que si ellos refieren que nada más el impacto es económico, pues en realidad es que sí, obviamente hay un impacto directo en la salud, ¿no? Aunque sea nada más en el nivel económico. ¿Por qué? Porque limita el acceso a los servicios, pues, ¿no? O sea, la gente ya no tiene no puede acceder a ciertos servicios de calidad, por ejemplo, ¿no? También hay un estrés constante, ¿no? O sea, también impacta en el estado de salud psicológico de las poblaciones, pues, ¿no? Y además, y también cambia los estilos de vida. Al cambiar los estilos de vida, pues también se cambia la actividad, la alimentación, y entonces empiezan a haber incidencias de enfermedades que a lo mejor antes no existían, pues, ¿no? O sea, aquí hay algunas enfermedades que se presentan, o podemos ver las principales causas de muerte, sobre todo, perdón, no son enfermedades, las principales causas de muerte, a nivel del municipio. Para el 2015 están entre hombres y mujeres. O sea, digo, llama la atención un montón de cosas, pero lo que llama mucho la atención, por ejemplo, en hombres, la principal causa de muerte son las agresiones, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, en dónde estamos situados, ¿no? Entonces, es decir, estamos situados en el sur de Sinaloa, ¿no? En donde hay, o sea, no nada más es que sea como una problemática local, ¿no? O sea, esto, que es así como en un municipio, en una localidad, refleja un montón de la realidad social, pues, ¿no? O sea, a nivel regional, a nivel estado y a nivel mundo, de pronto, ¿no? Entonces, son las agresiones, por ejemplo, la principal causa de muerte, pero vienen seguidas de enfermedades del corazón, metabólicas, ¿no? Que también responden mucho a estas transiciones que hemos tenido epidemiológicas, ¿no? O sea, como sociedad, pues, ¿no? Y ahí, pero también llama la atención que dentro de las principales causas de muerte, aunque bien no son las primeras, sí son la presencia de tumores malignos, ¿no? O sea, en el sistema digestivo, ¿no? En el sistema urinario, y en las enfermedades igual, ¿no? Tumores malignos en huesos, en la piel, en cáncer de mama, ¿no? Entonces, sí nos va armando como un panorama de ver de qué muere, de qué se enferma, de qué muere la gente, pues obviamente nos dice de cómo vive, pues, ¿no? Si lo relacionamos con sus condiciones de vida, ¿no? Y podemos ver a lo mejor este impacto, ¿no? Ahora, si nosotros vemos las causas de muerte, que tienen mayor impacto, pero en la esperanza de vida, porque uno cuando ve los registros, bueno, cuando se ve la esperanza de vida de estas poblaciones, es que tiene una esperanza de vida mayor que la esperanza de vida a nivel nacional, pues, ¿no? Es decir, viven más tiempo, pues, ¿no? O la esperanza de vida es mayor en hombres y en mujeres. Entonces, la esperanza de vida es como un indicador para la salud, ¿no? De pronto. Pero, pues, entonces cuando ves estos indicadores de la esperanza de vida, dices, pues, han de vivir muy bien, ¿no? O sea, no tienen problemas en cuestiones de salud, ¿no? Si está más arriba de la esperanza de vida nacional. Pero lo que es importante como antropólogos es no irnos con la finta, uno, de los datos institucionales, y dos, de las realidades, pues, ¿no? Es decir, cuando uno va a campo, ve que, claro, la esperanza de vida es mayor, pues mayor porque tenían y todavía tienen un estilo de vida distinto donde la comida es distinta, ¿no? Y demás, pero hay una transición, o sea, se está entrando una transición, o sea, las otras generaciones ya no comen nada más frutas, verduras y pescado, ¿no? O sea, que comían los de antes, por ejemplo. O sea, ya hay un cambio en los estilos de vida que también están afectando. Entonces, la esperanza de vida puede bajar, pues, ¿no? En algún momento. Pero cuando observamos cuáles son las causas de muerte que impactan más la esperanza de vida en el municipio, nos damos cuenta que uno son las causas externas, ¿no? Las agresiones y demás, pero por grupo de edad es a los grupos de edad de 20 a 24 años, o sea, los más jóvenes. O sea, los más jóvenes principalmente mueren por agresiones, pues, ¿no? Nos habla obviamente, pues, de la sociedad y de las condiciones que vivimos, ¿no? De estos estados de violencia, de pobreza, ¿no? O sea, de estas vulnerabilidades, de esas desigualdades, ¿no? Y la otra son las neoplasias, y las neoplasias están afectando sobre todo a los grupos de edad económicamente activa, ¿no? Que serían los grupos jóvenes de entre 30 a 50 años de edad, pues, ¿no? Entonces esto nos va abriendo como panoramas a
entender más allá de la pesca, ¿no? O sea, más allá de que si que el pescado está bueno o no, yo qué sé, qué pasa a distintas regiones. Es decir, no nada más ver la parte de la localidad, ¿no? Como tal, o sea, qué pasa nada más en Chametla, sino hay que ir abriendo el panorama, o sea, qué pasa a nivel regional, por ejemplo. O sea, ¿por qué las neoplasias son causas de muerte que le están quitando esperanza de vida a la población de toda la región? Bueno, pues cuando nosotros lo abrimos, vemos que Sinaloa, ¿no? Sinaloa, en general, el sur de Sinaloa, pues además de que tiene gran importancia pesquera, o sea, como actividad económica, pues también es una región muy importante en la actividad agrícola, pues, ¿no? O sea, la zona tiene un montón de zonas agrícolas. Todas estas que están marcadas son de uso agrícola, ¿no? O sea, todas las verdes en diferentes tonos, si es de riego, ¿no? De temporal, de lo que sea, pero todas estas, o sea, son zonas agrícolas. Por aquí está Chametla, aquí está lo de las marismas, pero todo esto son zonas agrícolas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es que también el cambio de uso de suelo, o sea, el cambio de uso de suelo, sobre todo para actividades agrícolas, provoca cambios en los regímenes hidrológicos, ¿no? O sea, es decir, cómo están los afluentes de agua, ¿no? Si hay más o menos agua, ¿no? Y demás. Entonces, estos afluentes van a movilizar o van a estancar, sobre todo el uso de agroquímicos, por ejemplo, ¿no? O de ciertas sustancias que son tóxicas para el ser humano. O sea, las van a ir moviendo y se van estancando, por ejemplo, ¿no? O también la degradación que pasa por la deforestación a zonas más altas, por ejemplo, de la sierra, que es donde nace, por ejemplo, el río y los afluentes, el río Baluarte y todos los afluentes que nutren a la marisma de agua dulce, ¿no? Porque las marismas están nutridas de agua dulce y de agua salada, pues, ¿no? Entonces, toda la degradación que hay en tierras más arriba, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la sierra, también están provocando el asolvamiento, ¿no? Y la disminución de la productividad en los humedales. O sea, es decir, las problemáticas no nada más es, porque sí se retoma así, o sea, el arte de pesca, por ejemplo, de los tapos, te dicen que no es bueno porque genera asolvamiento, ¿no? Y puede ser que sí, pero para la cantidad, o sea, no nada más es eso, pues, no nada más es prohibir esa arte de pesca, pues que además es un arte de pesca que es parte fundamental de la cultura, o sea, estructura de la cultura de la sociedad, del grupo, pues, ¿no? O sea, no es prohibirles sus propias prácticas culturales, ¿no? O sea, hay que verlos, si realmente se quiere que se funcione, pues hay que ver los problemas a distintas dimensiones. Obviamente abrirlos a distintas dimensiones, eso no es a nivel regional, ¿no? Hay que ver a nivel nacional, ¿no? Hay que ver qué pasa a nivel global con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, están en distintos niveles y además hay distintos intereses, ¿no? Y distintos actores en la toma de decisión, ¿no? Entonces, ¿con esto qué llego? Bueno, si bien sí, las respuestas son muy diversas, ¿no? También es cierto que las sociedades todas, ¿no? Y sobre todo las sociedades de pescadores, son un grupo muy vulnerable. ¿Por qué? Porque dependen mucho, las sociedades también, todos dependemos de los ecosistemas y de los recursos o de los servicios que nos ofrecen. Pero hay grupos y hay sociedades que son más dependientes, directamente muy dependientes a ellos. O sea, ¿a qué voy? Es que cuando uno vive en una ciudad, pues hay un montón de gente que piensa que la leche viene en una caja y no de las vacas, por ejemplo, ¿no? Estamos como muy aislados de estos servicios, ¿no? De estos entornos. Pero cuando dependes directamente de esos servicios, estas sociedades se vuelven más vulnerables. Y luego si consideramos que son sociedades que han sido constantemente golpeadas, ¿no? O sea, que viven en estados de pobreza, de desigualdad, pues entonces también los dejas casi desnudos, ¿no? O sin muchas herramientas para afrontar cambios, pues, ¿no? O sea, es decir, aquí lo vimos a nivel económico, tal vez no tengo dinero para acceder a ciertos recursos, pero es que si se vive en un estado de desigualdad y de pobreza, pues obviamente las respuestas que se tienen, pues no van a ser a lo mejor las respuestas tanto biológicas como culturales, las más adecuadas, por ejemplo, ¿no? O las mejores, ¿no? O sea, los agarras más mal parados, pues, ¿no? Pero bueno, si bien son muy dependientes de estos, tampoco son sujetos pasivos, ¿no? O sea, no es que se queden así como de, ay, bueno, pues ya llegó la tormenta o la inundación o la escollera, ¿no? Sino que se organizan, ¿no? Se organizan para dar soluciones a corto y mediano plazo a nivel local. Pero estas estrategias, pues obviamente están restringidas, ¿no? Están restringidas pues porque no los involucran en la toma de decisión nunca
y tienen un cierto nivel de impacto, pues, ¿no? Porque hay un montón de intereses, pues, de por medio. Entonces, ¿qué es importante de esto, de estos estudios? Pues es importante identificar estas amenazas y estos riesgos a distintas escalas, ¿no? O sea, a distintas escalas de espacio y de tiempo, o sea, a nivel de herencia ecológica que se le da a las otras generaciones, y de espacio, ¿no? O sea, de áreas de acción de tomadores de decisiones, pues, ¿no? Y en esto sería, o sea, nuestro papel, yo empecé diciéndoles, pues tenemos un papel mucho de coordinar, ¿no? O sea, como que vemos dónde se cruzan las aristas y demás a nivel académico, pero también tenemos esta tanto responsabilidad como formación para incidir, ¿no? En estas toma de decisiones, no nosotros tomar la decisión, sino tratar también de involucrar en la toma de decisiones a todos los actores, pues, ¿no? Principalmente a los grupos que están directamente afectados, en este caso, por ejemplo, los pescadores, ¿no? Entonces, es importante nosotros siempre fomentar, pues, ir generando, como en estos temas, sobre todo, es tratar de llegar a realizar esta investigación participativa, pues, ¿no? O sea, es decir, involucrar a la gente, no nada más en la toma de decisión o como informantes, ¿no? Sino que en el diseño de la investigación, pues, ¿no? De las investigaciones futuras, involucrarlos, pues, ¿no? Porque ellos son los que conocen las estrategias, ¿no? Las problemáticas y el alcance de sus respuestas, pues, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto va para largo, porque es un montón, les traté de enseñar nada más como una pequeña parte, pero las líneas, digo, este es el proyecto institucional en el que se desarrolla esto, o sea, ya tiene algunos años. Las líneas van cambiando, o sea, es decir, el proyecto está todo el tiempo, ¿no? O sea, y se van afinando ciertas temáticas y ciertas líneas, ¿no? Y se va orientando dependiendo también de las necesidades de la población y demás, y obviamente también de mi alcance y mi capacidad de ir estructurando, ¿no? Y modificando y orientando, pues, ¿no? Porque pues como investigador todo el tiempo uno se está llenando de herramientas, entonces te va accediendo, te va abriendo la puerta a distintas preguntas, ¿no? Entonces, las líneas que actualmente o desde el año pasado se trataban de hacer y se van a retomar este año, serían las dinámicas demográficas, o sea, qué pasa con la migración, la mortalidad, la salud del ecosistema, o sea, evaluar la calidad de los ecosistemas y de los servicios que se ofrece, o sea, hacer la evaluación como tal, ¿no? Ver el impacto de las pandemias en zonas rurales, sobre todo porque también hay mucha vulnerabilidad social en estas, y entonces las respuestas son distintas, o sea, hay riesgos en los que se enfrentan y el nivel de respuesta y estrategias son distintas que en zonas urbanas. Y la exposición a los contaminantes, ¿no? Y sobre todo esta exposición a los contaminantes, ver la relación que puede haber sí en un impacto a lo mejor a nivel evolutivo, ¿no? A largo plazo, pero sobre todo un impacto a nivel de desarrollo biológico, ¿no? O sea, cómo está afectando a los organismos, pues, ¿no? A los individuos en este nivel de desarrollo. Y bueno, pues algún día seguiré hablando de esto, todo el tiempo siempre hablo de esto, pero bueno, no me queda más que agradecer obviamente siempre a la población de Chametla, que siempre han estado dispuestos a colaborar, ¿no? Y siempre han estado dispuestos pues a ayudarte, ¿no? Que esa es una de las ventajas que tenemos y luego no somos muy agradecidos. Y a la sindicatura, que cada sindicatura que hay, pues siempre hay apoyo, al centro de salud, obviamente, y a los estudiantes que colaboraron en la primera fase, ¿no? Que siempre les voy a estar agradecida por el interés, a Oscar, Orona y a Karina, ¿no? Que forman parte de este PIB. Y pues, gracias. No, Blanca, pues muchísimas gracias a ti por esta muy interesante charla en donde nos muestras pues, un ejemplo de investigación-acción participativa. Por otra parte, la necesidad de acabar con el etnocentrismo y arribar a un paradigma que integre más al humano y a la naturaleza. Me parece que también evidencia la necesidad de acabar con la superespecialización como política de investigación, tal como lo ha señalado en algún momento la perspectiva del Sistema Mundo, y que tú hablas de la necesidad de la interdisciplinaridad en las disciplinas que además integran las sociales con otras que ya no son tan de las llamadas pues sociales. Nos muestra un ejemplo más, al igual que como se mostró la semana pasada, de algo que me parece que es muy grave,
en la plática de la semana pasada, Amparo nos hablaba de cómo para la partería, pues la política de salud la desecha, como la trata de controlar sin tomar en cuenta la voz de las parteras. Bueno, en este caso tú también nos hablas de cómo las políticas federales no toman en cuenta los saberes y las formas de vida de las poblaciones, y no solo las desdeñan, sino que las excluyen los saberes ancestrales, que son mucho más capaces a ratos de conservar la naturaleza. Y bueno, no a ratos, yo creo que casi siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues la necesidad de nosotros echar a andar, buscar la manera de políticas públicas, culturales, que tomen en cuenta a los grupos que viven las situaciones concretas y que son los directamente afectados. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, para esta investigación que inició como una investigación formativa, participativa, ¿con qué recursos contaste? Bueno, sí, esa siempre es la pregunta mía. En la escuela de antropología de allá, sí estaba dentro de un proyecto, ¿no? O sea, sí había un proyecto institucional. Sobre todo el apoyo que se daba al proyecto institucional era para ir a campo, ¿no? Obviamente, o sea, era gasolina. O sea, ten tu gasolina y ahí 2, 3 viáticos y bueno, ahí vas, ¿no? Y vas con todas las ganas. Entonces, sí hubo como apoyo para el traslado, ¿no? Y bueno, allá uno acampa y demás, pues ya sabes, ¿no? Entonces, hubo ese apoyo. Posteriormente, ya yo en la Dirección de Antropología Física, donde actualmente estoy, también tengo este proyecto institucional que también tiene presupuesto. El presupuesto no es mucho, ¿no? El presupuesto está contemplado, pues, para viáticos, ¿no? O sea, para trabajo de campo, en realidad. Generalmente está contemplado para eso. Y ya. Que en realidad es mucho de la labor que nosotros hacemos, ¿no? O sea, lo que uno pide, o sea, lo que uno proyecta en sus tarjetas, ¿no? En sus proyectos que tienen impacto financiero, generalmente es para recopilar la información, ¿no? Generalmente es sobre eso. Y luego pues ya te vas a hacer como el análisis y demás, que a lo mejor no tiene tanto impacto en el dinero, pero dependiendo la fase, ¿no? Y la etapa. Es decir, yo sigo yendo a campo, o sea, trato de ir a campo por lo menos una vez al año, ¿no? Y todo el otro año pues estoy analizando y vaciando la información y redactando y demás, pero dependiendo del nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora voy a hacer, bueno, desde el año pasado iba a hacer el análisis de la evaluación del hábitat, ¿no? O sea, porque pues tienes que ir a ver la calidad de los servicios, por ejemplo, el agua, ¿no? O sea, la calidad del agua, el estado del agua de la marisma, el agua potable, para ver si hay una relación directa, porque todo esto es inferencia, ¿no? O sea, entonces tendrías que ver esto, y eso los análisis también cuestan, o sea, invitas a gente externa, ¿no? Que además, pues, también le tienes que pagar, ¿no? Y cosas así. Pero sí ha tenido cierto apoyo. No es mucho, pero claro, ¿no? O sea, institucionalmente se ha tenido. O sea, de manera que a ti no te ha afectado prácticamente la reducción presupuestal. No, claro que sí. O sea, la reducción presupuestal es como algo muy raro, porque la reducción del proyecto, o sea, como que lo que había tenido se va reduciendo todo el tiempo, ¿no? Siempre que no hay que el recorte y el recorte, entonces acabas pues dices, bueno, pues con esto y ya yo le pongo de mi lana y demás para completar. Pero, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, que hubo un recorte completo, obviamente impacta en que no puedes hacer campo, ¿no? O sea, no hay dinero, pues no sales a campo. Entonces, pero el problema es, dices, bueno, entiendes la realidad, ¿no? Entiendes el momento en el que estamos, dices, bueno, va, ¿no? O sea, pero creo que en realidad el conflicto, yo lo veo más allá de eso. Digo, yo tengo la fortuna de tener a lo mejor un poco de presupuesto, no miles, ¿no? Pero lo que es raro es que cuando tienes dinero, o sea, cuando no hay, pues no puedes ir a campo, pero cuando tienes dinero, no lo puedes usar en lo que realmente necesitas, pues, ¿no? O sea, la lógica en cómo están distribuidas las partidas federales tiene una lógica administrativa, ¿no? Y lo entiendes, pues así está, pero, es decir, o sea, hay partidas, por ejemplo, no sé, papelería, no sé, o sea, que no están restringidas, ¿no? Entonces, en esa dices, bueno, pues sí puedo comprar papel, pero yo lo que necesito es comprar un programa, ¿no? O sea, las realidades
son distintas. O sea, yo, por ejemplo, si no voy a campo, o en el otro proyecto y en este, pues, o sea, utilizas ciertos programas, ¿no? Y lo que haces es utilizar la versión libre o la versión de dudosa procedencia, ¿no? Porque no está, o sea, si bien puede estar a la mejor a veces el recurso, no puedes utilizarlo para lo que realmente lo necesitas, ¿no? Porque tiene esta lógica más administrativa que realmente funcional para la investigación. La otra, por ejemplo, es, pues no hay gasolina. Antes tenía dinero para gasolina, ¿no? Y ahora no. Entonces, pues obviamente siempre acabas poniendo tú de tu dinero, ¿no? Que no debería de ser así, o sea, porque cuando el dinero está, no lo puedes utilizar, ¿no? O sea, unas lógicas muy raras, hasta el año pasado, antepasado, hubo esta restricción de no poder generar, o sea, no poder pagar tu trabajo de campo si no ibas a comunidades con facturas, ¿no? Con facturación. Entonces, bueno, pues es que yo voy a una comunidad rural donde no hay, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Pues entonces no me den el recurso. Y en realidad no es tanto, o sea, cuando la política es de recorte completo, dices, bueno, ¿no? Pero la verdad es que creo que mucha de la lógica también es el recorte como bajita a la mano, ¿no? O sea, ay, no lo puedo estar en esto, bueno, entonces lo recortas, no lo puedo estar esto, pues lo recortas. Entonces, no sé, por ejemplo, yo decía, el trabajo interdisciplinario es bien importante, ¿no? Eso quiere decir que yo, pues, invito a gente, pues, ¿no? Trato de formar un equipo interdisciplinario. Y si bien mucha gente puede trabajar en otras instituciones, ¿no? Entonces medio se compensa, otras no, otros son investigadores libres que dicen, me interesa, vamos a hacer algo, pero lo que tú tendrías que aportar desde tu proyecto, pues obviamente por lo menos es el trabajo de campo, ¿no? O sea, vamos a campo, pues, o sea, los gastos que se hacen en campo, el traslado, ¿no? Estar ahí, la estancia, los materiales para la investigación, la toma de muestras y cosas así. Pero pues, la lógica es, uno no puedes contratar gente, ¿no? Dices, bueno, va. No le puedes pagar tampoco los viáticos, ¿no? Porque no es gente del instituto. Entonces, pues claro, o sea, te dicen, por una parte es algo como esquizofrénico, como todos sabemos, ¿no? O sea, no, hay que fomentar el trabajo interdisciplinario y hay que hacer esto y interinstitucional y demás. Pues sí, pero sí, a lo mejor sí hay dinero, pero no me dejas gastarlo en lo que se debería de gastar, ¿no? Creo que eso sí es pues algo que se tiene que revisar un montón, ¿no? O sea, y la lógica esta tal vez como actualizar esta lógica, o sea, es decir, puedes comprar libros, pero pues es que muchos necesitamos, y en realidad muchos se necesita el acceso, por ejemplo, a journals, ¿no? O yo qué sé, o sea, ya es una lógica distinta de pronto, ¿no? O sea, en la actualidad pues necesitas comprar una licencia para un software, entonces pues acabas tú comprándola o yo qué sé, ¿no? Sí, o sea, me parece muy importante algunas de las cosas que ha señalado y es cómo este recorte presupuestal de poquito en poquito, a fin de cuentas, de alguna manera manifiesta el poquito en poquito desinterés que se va teniendo por los bienes y la cultura del pueblo de México. La cultura no de lo cultivado, porque por otro lado sí se está gastando en, no sé, la Casa de los Pinos y cosas por el estilo, pero se le va recortando a lo que el pueblo realmente está creando, su cultura, la cultura del pueblo. Me parece eso muy importante, pero además me llama la atención mucho algo que dices, que es, uno entiende. Tú dices, uno entiende. Y el problema es que quien debería de entender desde arriba no entiende. Exacto. No entiende que se está acabando los idiomas, que se están acabando una bola de manifestaciones culturales, pues que no se puede hacer de otra manera si no se le invierte. En fin, a mí eso sí me llama mucho la atención, esto que dices, uno entiende, mientras que los que deberían entender no entienden, y cómo, pues a fin de cuentas, eres una más de los investigadores del INAH que le tiene que poner de su salario a la investigación porque se han puesto la camiseta de investigar, defender, divulgar el patrimonio cultural de todos y cada uno de los mexicanos. Blanca, te agradecemos muchísimo esta participación. Y muchas gracias. Volver a tenerte en algún tiempo. Muchísimas gracias, María. Y gracias a todos. Adiós. Adiós a todos.